Con su venia, señor presidente, señores magistrados, a fin de que el tribunal pueda tomar conocimiento de manera concreta, se trata de una demanda de desalojo interpuesta por ocupante precario por el demandante en contra de mi patrocinado, pese a que mi patrocinado tiene escrituras públicas y está inscrito en registros públicos como propietario de ese bien inmueble. Pero sin embargo se ha solicitado se le declare ocupante precario y se le lance de dicho inmueble. Señores magistrados, nosotros solicitamos se confirme la sentencia contenida en la resolución número 18 del 30 de julio del 2025 que declara infundada la demanda de desalojo por ocupante precario por ser una decisión congruente, motivada y emitida con contradicción y porque la demandante sustenta su pretensión en un título con nulidad manifiesta. Ahora bien, señor magistrado, el demandante ha presentado como título una escritura pública que en un proceso penal la demandante fue sentenciada por falsificación de documento. Sentencia penal que quedó consentida y ejecutoriada donde se demostró la responsabilidad penal de la demandante Rocío Atahuamán, que había falsificado ese documento, esa escritura pública, y está consentida y ejecutoriada, y ese es el título que ha adjuntado a la presente demanda. En consecuencia, señor magistrado, nosotros al responder o contestar la demanda, adjuntamos la sentencia penal ejecutoriada y solicitamos que se incorpore como punto controvertido, se declare la nulidad manifiesta, de acuerdo a lo que establece el 9º Pleno Casatorio Civil. Es así, señor magistrado, en relación a lo que señala el colega, que el juzgado incorporó algo que no estaba peticionado y fue ultra petita. Eso no es cierto, señor magistrado. En la audiencia del 24 de octubre del 2024, el abogado de la demandada solicitó añadir como punto controvertido la nulidad manifiesta de la escritura pública, título base de la demanda. La demandante se opuso y aún así el juzgado adicionó el punto controvertido precisando de manera expresa determinar si existe nulidad manifiesta en la escritura pública de fecha 25 de agosto del 2000. Con eso, cualquier argumento de sorpresa, ultrapetitia o sin debate queda destruido. Se fijó como punto controvertido, se discutió y se actuó la prueba. La propia sentencia deja constancia de este punto controvertido, señor magistrado. Registra que el demandado cuestionó la validez del instrumento que se aportó la sentencia penal y que por ello se fijó el punto controvertido adicional, la nulidad manifiesta correspondiente a pronunciarse. Ahora bien, el colega nos dice que el magistrado no podía declarar la nulidad. El artículo 220 del Código Civil y el 9º Pleno Casatorio Civil. La sentencia aplica expresamente, señor presidente, el artículo 200 del Código Civil y señala que la controversia quedó zanjada por el 9º Pleno Casatorio, la casación número 4442 del 2015 Moquegua, sentencia del 9 de agosto del 2016, indicando la regla. El juez puede declarar nulidad manifiesta, pero previamente debe promover el contradictorio. Ese 9º Pleno Casatorio contiene justamente reglas vinculantes sobre nulidad manifiesta y el contradictorio. Ahora bien, señor magistrado, el 9º Pleno Casatorio modifica el 4º Pleno y exige declarar nulidad manifiesta en la parte resolutiva. En la contestación de la demanda está transcrita la regla clave del 9º Pleno Casatorio. Mediante overruling modifica el punto 5.3 del 4º Pleno Casatorio y ordena que sí, en desalojo el juez advierte invalidez absoluta y evidente del título posesorio, previo contradictorio, debe declarar la nulidad manifiesta en la parte resolutiva y resolver la demanda según el cual el título sea nulo o no. Y en el propio documento del 4º Pleno está publicado por el Poder Judicial. Por tanto, señor presidente, señores magistrados, el agravio de la demandante no podía pronunciarse en un proceso sumarísimo, es contrario al precedente vinculante
El poder del artículo 220 del Código Civil no depende de que el proceso sea sumarísimo, sino de que exista relación directa con la decisión y haya contradicción. Y en este presente proceso, señor presidente, sí hubo, porque fue parte de los puntos controvertidos que se solicitó al juez se pronuncie. Ahora también nos ha dicho que la demandante o el demandante acredita mejor derecho. Su título base no tiene sentido porque mediante una prueba pericial y una sentencia penal fue declarado de que la demandante había falsificado esa escritura pública y esa sentencia penal está consentida y ejecutoriada. En la audiencia del 24 de octubre se admitieron, entre otros, los dictámenes periciales y la sentencia penal. Dictamen pericial dactiloscópico que la huella atribuida a Catalina Nieto Guillén en la escritura pública no proviene de su índice y derecho. Y el dictamen pericial grafotécnico, la firma atribuida a Catalina Nieto Guillén es falsa, porque ella había dicho que tal persona nos vendió el inmueble, y eso es falso. Y la sentencia penal del 4 de noviembre del 2015 en el expediente 13-678-2010 condenó a Rocío María Tahuamán Arias por falsificación vinculada a esa escritura. La sentencia de desalojo además recoge expresamente que la demandante fue condenada por delito contra la fe pública, imponiéndole 4 años. También se nos ha dicho, y para ir concluyendo, señor magistrado, que no hubo contradicción. Y debemos de recordar que en la propia audiencia de desalojo, el juzgado admitió la declaración de parte de la demandante. Y en dicha audiencia la demandante niega que existe pericia dactiloscópica y grafotécnica en el proceso donde ella misma fue sentenciada. Y luego dice, no recuerdo. Entonces, señor magistrado, ¿cómo que no hubo contradicción? En concreto, señor presidente, no hay incongruencia porque la nulidad manifiesta no fue un nuevo petitorio, fue un presupuesto lógico jurídico para decidir si existía o no precariedad y además fue introducido como punto controvertido y debatido en audiencia. El otro punto, que un proceso sumarísimo no se puede discutir, sino que tiene que ser de cognición. El precedente vinculante del 9º Pleno no condiciona en el artículo 220 del Código Civil al tipo de proceso. Exige relación directa y contradictorio, lo cual se ha cumplido. También se nos ha dicho que es cosa juzgada. Primero, en este proceso el juez incorporó como prueba expedientes previos para mejor resolver. Por esos fundamentos, señor presidente, solicitamos se confirme la venida en grado. He concluido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los mayores jueces superiores? Doctor Bancorín. Ahora la parte de mañana.